Bienvenidos a Fútbol Descafeinado, episodio número 7. Tenemos un invitado especial, guerrero de honor y apodado el Guerrero Mayor, Julio César Armendáriz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y aquí con ustedes a hacer una charla amena y de preguntas, de inquietudes que tengan a la orden. Muy bien, Marcelo, ¿cómo estás? Bastante bien, un poco gripado, pero bien. Bien. Pacheco. Un honor compartir micrófonos con una leyenda del fútbol lagunero. Edmond. Hola, aquí andamos. Bueno, Julio, tenemos varias inquietudes, preguntas, como temas de qué nos puede contar un exfutbolista como tú. Podríamos empezar como, ¿quién es Julio César Armendáriz? ¿Dónde jugó? ¿En qué años? ¿Cómo se ganó el mote? Bueno, para llegar aquí a la comarca lagunera en el 84, en octubre 7 del 84 llegué a la comarca y precisamente aquí donde estamos a unos pasos me hospedaron la directiva en un hotel aquí por la Morelos. Mi llegada a la comarca se dio porque me fueron viendo jugar en Tigres. Yo jugaba en la reserva, ya entrenaba con el primer equipo y me prestaron de la institución felina. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Tenía 22 años. 22 años. Okay. Ya tenía una experiencia de haber jugado en terceras y segundas. ¿Ah, sí? Y esta era otra oportunidad de salir de Tigres, dado el plantel tan fuerte que tenía en ese entonces, como de jugadores de mucha calidad, Tomás Boy, Carlos Muñoz. Había jugadores de mucha experiencia que era muy difícil que tú fueras a descollar ahí, y la idea de uno era buscar una oportunidad en otros lados o que lo buscaran. Okay. Y ahí el Santos Laguna era un equipo media tabla para abajo, no era protagonista. ¿Cuál era la expectativa? Sí, o sea, fíjate el Santos, la expectativa de uno era el torneo de segunda que había en el fútbol mexicano, era tercera, segunda y primera. Entonces la idea era venir a foguearse, y en esa parte de que uno busca otros lugares y busca esa experiencia de vivir solo y de andar buscando sus sueños y sus objetivos, pues te ve mucha gente. A mí, jugando en tercera en Río Verde, me hablaron de Ciudad Victoria. Fíjate, hay una cosa muy curiosa. Me mandaron prestado a Río Verde en el 81, y de ahí terminó el torneo en Río Verde. Nos fue muy bien esa vez. Era la primera vez que había equipo de tercera en ese pueblo de Río Verde, a 2 horas de San Luis. Nos pagaban 500 pesos mensuales. Y a los 25 días me hablaron de Ciudad Victoria. Hablaron a Tigres para que me prestaran a Correcaminos con un sueldo de 15,000 pesos mensuales. O sea, hay una disparidad bastante alta en ese entonces. Entonces, la idea era que te fueras conociendo pues diferentes gentes que andan en el fútbol de escauteo. Y mi llegada a Santos sucedió en ese entonces en un equipo que para mí es el amor de mi vida, porque junto con Tigres, ¿por qué? Porque fue donde me realicé, fue donde cumplí mi sueño, fue donde cumplí objetivos, fue donde disfruté una afición y una gente impresionante que es aquí en la comarca, que ha liberado muchas cosas tan importantes. Dicen que la gente de la ciudad de Monterrey es la más trabajadora, pero para mí, que soy regio, pero avecindado en la comarca ya lagunero, con hijos laguneros, esposas laguneras, para mí la gente de la comarca merece un respeto bastante importante, porque fue la gente que nos llevó a esa parte donde nos llamamos guerreros. ¿Cuántos años viviendo aquí? Pues ya desde el 84 hasta la fecha. 35 nomás. 35 nomás, en la comarca bella. Que vencimos al desierto, por lo que No, por lo que se menciona, la gente es muy trabajadora, la gente es muy honesta, la gente es muy hogareña, la gente es muy luchona. Y no te hablo nomás de los hombres y de las mujeres también. Sí, orgullosos todos de ser. Así es. Hablas de una disparidad económica de Río Verde al otro equipo. ¿Sigue existiendo esta disparidad? Sí, dependiendo de la categoría que tú vayas. Ahorita hay terceras, hay segunda B, hay segunda de ascenso, hay primera de ascenso, hay la primera división. Uh-huh. Y antes de ellos hay las cuartas divisiones donde tienes que pagar tu credencial y tus derechos para jugar. Okay. Entonces hoy por hoy está muy comercializado el fútbol. Yo no te puedo decir que el equipo Santos Laguna nació con mucha estrella, porque este equipo fue de mucha lucha y de mucha entrega para la gente, que la gente logró ese propósito. El equipo es lo que la afición ha querido con la institución, en 2 etapas: la etapa del Corona Viejo, que ya no existe, y la etapa del TCM, que son dos acciones muy diferentes. O sea, en el 83 que usted llega aquí 84. Sí, que usted llega aquí a la ciudad, ¿cuántos años tenía el Santos Laguna ya de...? Era su primera temporada en segunda. ¿Su primera temporada? Sí. Ok.
ya en el Corona, viejo que mencionas. En el Corona peleamos un descenso en una liga promocional que fuimos a jugar contra Salamanca, en Celaya y Mérida. Fuimos a jugar y ahí el equipo logró mantenerse en la categoría de segunda división. Después vino un reajuste de toda la gente que había en el equipo de Santos, que eran como unos 25 jugadores de fuera. El único sobreviviente de los que yo me tenía que regresar a Tigres porque estaba prestado, fue el único que volvió al préstamo otra vez. Me salió mediocampista, pero ¿de qué le gustaba jugar o de qué era lo que más? De contención. Contención. Sí. Meter la pierna. De pivote, de Sí, cinco, De claro. pivote, de sucio. cinco. Por sucio, que te hace De la sucio, chamba, sí, sí, sí. el que te mete la pierna, el que te ejerce. El que muerde. Sí, señor. Peligroso. ¿Cómo era la experiencia de viajar en camión hasta Mérida? Viajamos hasta Cancún. Esa vez viajamos a Cancún y el camión dejaron 3 asientos. Entrenaban en el camión, ¿no? No, fíjate, te bajabas a moverte, a tener movilidad, pero hicimos 48 horas esa vez. Y hay una cosa muy importante, ¿eh? El equipo de Cancún tenía 2 años que no perdía en su casa. El equipo de nosotros viajó un martes, se dejaron 3 asientos de un lado y de otro lado y subimos colchones ahí de la casa club. Entonces nos la pasamos muy bien. Lo único que había en ese entonces de distracciones de las redes sociales en ese entonces eran los audífonos antiguos esos y el cassette donde oías música. Y lo demás era la convivencia que se tenía en el camión durante 48 horas. En el trayecto de que fuimos a Cancún, me acuerdo que nos paramos en las ruinas para llegar a Cancún ay canijo, ahí nos paramos un rato en Tulum. Ahí fue un esparcimiento, comimos, ya estábamos a 40 minutos de llegar a Cancún. Llegamos en la noche, nos metimos a la alberca, se cenó, se relajó, jugamos hasta el siguiente día en la noche y se ganó 3-0 con 3 goles de Hugo León ese día. ¿Quién jugaba en Cancún? Los Pioneros, los Pioneros de Cancún. Segunda división. Es un equipo de mucha tradición, ¿En allá, serio? en serio. Ahorita, antes de que toquemos este tema de que nos comentaba de que no había redes, tenías que convivir con los otros jugadores. Ahora los ve uno que se bajan del camión con sus audífonos, su celular, sin hablar con nadie. Ahorita quiero que retomemos esas diferencias, pero antes quiero que nos platique cómo, de llegar así equipo de segunda, cómo se dio la consolidación de un jugador joven al guerrero mayor, cómo fue eso. Mira, el ingeniero Necochea, que era el dueño del equipo, carecía de gente patrocinadora. Nadie le quería entrar al Toro porque eran gastos de nómina, nunca nos quedaron a deber un peso. Eran gastos de hotel, viajábamos en camión. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo al camión. Ahora hay mejores carreteras que antes. Antes eran las carreteras antiguas, libres, y hacíamos las mismas horas, ¿eh? Entonces, en ese entonces, en segunda división se lograron varios superlideratos del equipo. Se tuvo un plantel muy vasto, de muy buena calidad de compañeros que tuvimos aquí, y no se logró el ascenso. Se vende la franquicia de Ángeles por medio del licenciado Miguel Ángel Ruelas, que gestiona toda esa situación, y hay fútbol de primera en la comarca. Pero para eso hay un partido muy mencionado en el 87 que vino el equipo de Peñarol, que había sido campeón de la Libertadores y campeón de la Intercontinental. En ese equipo venía Pereira, portero de mucho renombre, venía Perdomo, Trasante, Matosas, venía venía el Chiquilín Cabrera, que se quedó aquí, venía un lateral que se fue a jugar a Italia, muy bueno, se me olvida el nombre ahorita, el Polillita, Da Silva también venía, y ese día jugamos en el Corona y el equipo ganó 3-2. Hubo de patadas, nos dimos de patadas como no te imaginas. Ese día metió gol el Choque, Hugo León, y el Mandis Aguilar metió un golazo a mi compadre de Lerdo. Metió un golazo, un poema de gol. Y ese día la transmisión la estaba generando el señor Armando Navarro Gascón, papá de Armando Navarro López. Sí. Y el señor Armando Navarro tenía mucha experiencia de narrar partidos de Laguna y del Torreón. Entonces estos guerreros, y son unos guerreros, y el guerrero mayor, y él empezó, el guerrero mayor, Julio César Armendáriz. Yo en el 85 empecé a ser el capitán del equipo, y ahí ya no, siempre fui el capitán. Entonces empezó, y el guerrero mayor, entonces el licenciado Ruelas, que era un acérrimo, ¿cómo te voy a decir? Un acérrimo protagonista en el fútbol lagunero, en el deporte lagunero, el licenciado Miguel Ángel Ruelas, que en paz descanse, empezó a generar en su columna, que tenía un minuto de deporte en el siglo, empezó a generar el guerrero mayor Julio César Armendáriz y los guerreros del Santos Laguna. Entonces empezó a hacer un equipo que tenía un ADN. Hoy se habla de un ADN para el Santos Laguna actual.
el ADN del jugador lagunero siempre ha sido así, remontar ante la adversidad, luchar ante la adversidad. ¿Por qué? Porque esta comarca está habituada a eso, a lograr esas remontadas como aquella que hizo el Cepillo contra Tigres, aquel partido contra Monterrey también, que vemos al Chupete Suazo en la banca y ya Baloy, ¿te acuerdas? Entonces de la Volpe, de Bielsa, cuando vino con aquel gol que le levantan a Adomaitis y que mete un golazo, de Bielsa el loco, que ese día yo me acuerdo, ya no jugaba, ya me había retirado, César el loco, yo lo vi que se salió del vestidor, andaba, se fue a caminar los alrededores del Corona, y cuando yo la gritadera de gol se regresó porque ya Santos le había empatado y le había ganado. Entonces toda esa parte del ADN que se maneja, de que ahora la gente lo quiere ver de esa manera, ese ADN ha existido siempre, pero ese ADN lo tiene la comarca por todas las cosas que se ha sobrepuesto. Se contagió muy rápido siendo regio. Me contagié muy rápido. Yo creo que el cariño de la gente ha sido fundamental, y el apoyo de la gente. Porque antiguamente en el Estadio Viejo yo vi al muchacho que vendía periódico aquí en el Mercado Juárez, uno que salía como de pintado y parecía muerte, y yo me llevaba mucho con él y siempre estaba apoyando. Y me acuerdo de mucha gente que en ese entonces era gente de pocos recursos, pero no le fallaban al estadio. Se podrá decir que se metía cerveza, se metía de todo ahí en el estadio ese, pero era una casa del dolor ajeno, como le puso a Maturano, muy, muy hecha, porque el rival siempre se oponía a venir a jugar, venía predispuesto desde antes de empezar el partido. Y yo me topaba a jugadores, a compañeros de equipos contrarios que nos topaban y decían, no te puedo decir malas palabras, decían, no, esa cancha. Sí se puede, sí se puede. O sea, esa cancha, el vestidor olía a cantina, a mierda. Luego subías y la gente te tiraba, te tiraba orines, y luego te ibas para aquel lado y ya la pura marihuana, y luego la gente en la malla, y vas a ver, o sea, imponía a la gente. Y luego la cancha en mal estado, Era otra afición. la cancha dura, sin pasto, Los domingos, se pintaba. a las 4. La cancha se pintaba para que se viera ya en transmisiones, se pintaba. Hubo una vez en el 88, y esta la declaró Miguel Herrera, una vez en la Tribuna de Sol, del lado de un tiro de esquina, aventaron un cuetón, pues no se empezó a quemar la cancha. No. Y entraron los bomberos ahí con unas mangueras a apagarlo porque el pasto era seco. Claro, se pintaba, pero era una cancha que le dolía mucho al rival, que quería venir a hacer su juego, no, se hacían a un lado. Y luego decían, lo bueno es que no lo pasaban por la tele, no había transmisiones así tan detalladas. Tan detalladas, dice. A veces lo pasaba Azteca y Mevisión en aquel entonces. Julio, Entonces decía, la cancha era, no mames, dice, un calor de la chingada, 40, 45 grados, la gente loca y ustedes tirando chingazos. Dice, tengan. dices, bueno, que esa es la cancha del viejo Corona, pero ahora se ha debatido mucho con el nuevo Corona, el horario, el PCM. ¿Sí pesaba más el viejo Corona o la afición ha cambiado? ¿Qué pasó? Fíjate que hay una calidad, se ha cambiado mucho el panorama. Hablábamos de las redes sociales. Se tiene muy buenos jugadores, el equipo ha tenido una virtud. Alejandro Irarrágorri y todo su grupo Orlegui tienen muy hecho su kit de cómo se maneja y cómo se administra una institución. Tan es decir, que ahora la llevan a Atlas y también va a ser un éxito, porque ellos la tienen muy clara. Ellos no necesitas de un nombre, de un jugador emblemático para poderlo tenerlo. Pasó aquí, yo creo que con Jared, cuando empezó Orlegui, que Jared quiso tomar ahí asuntos, hubo diferencias y se hizo un lado. Llega el grupo Orlegui Atlas y le dicen a Rafa Márquez, hay que prepararnos, te hacemos tu homenaje y chao. Entonces es un grupo muy inteligente, Alejandro y todo su grupo de Orlegui, porque saben el negocio, lo tienen muy claro. ¿A qué van? ¿Qué le tienen que sacar? ¿Cómo lo tienen que administrar? ¿Y qué es lo que les tiene que dejar? Si no hacemos un recuento de la gente que ha traído Alejandro, de jugadores que se han escauteado muy bien, entonces les ha dejado una ganancia extraordinaria. Cada 3 Claro, años se compra, y de se repente vende te traen 20, jugadores de $500,000 y te los venden a casi 10, Pues Giannini, 8, ¿dónde 12. salió? Sí, señor. A mí me tocó Giannini cuando yo estaba en la 20, llegó yéndose a adaptar varias semanas conmigo. Me tocó Rentería también, que jugaba conmigo cuando llegó, el colombiano. Muy buen jugador, muy... Aquí el entorno de la ciudad te come al jugador que es descuidado. Por la calidad de la gente que donde quiera te invita, la calidad del clima, que es muy ameno a una cervecita, Sí, claro. la buena Se carne que presta, se se presta vende, acá. la gente que es muy sociable y que es muy amiguera. Entonces esa parte la tienes que cuidar mucho. En todos lados, pero aquí la gente tiene ese don de apreciarte, de quererte y de traerte para todos lados.
Mencionabas lo de Giannini que llegó contigo, pero ahora cuéntanos a qué te dedicas actualmente o qué hacías ahí en Siempre, nunca he trabajado en mi vida, fíjate. Soy muy afortunado porque siempre me he dedicado, jugué 15 años profesional. Santos. Y la verdad, en mi carrera como profesional todavía me siento jugador profesional. Hice el ENDIT, que es prepararme como director técnico, y no he parado. He estado trabajando, he dirigido en Ascenso Alacranes, entré de emergente por Demetrio Madero, he trabajado en Cholos de Tijuana 2 años como auxiliar, he trabajado en Toluca en primera de auxiliar, me regreso a Santos 2 años, me vuelven a hablar de Toluca y ahora me hablan de Morelia, y en Morelia voy a cumplir casi 3 años en diciembre. Súper De bien. estar ejerciendo lo que más me apasiona, y eso me conlleva a dejar a veces a mi familia. Afortunadamente tengo una lagunera que es guerrera, que se ha sabido rifar con mis hijos, y ustedes a lo mejor tendrán conocimiento de mis hijos, pero yo los adoro, pues son mis hijos, y a mi esposa, bendito Dios que me la puso en el camino, porque a lo mejor yo llevo una vida de viajar constantemente. Sí, pues dicen que el director técnico siempre debe tener las maletas Sí. listas. Siempre tiene que irse con maletas ligeras. Me dice, profe, ¿qué no trae? Yo nomás tengo 3 pantalones, me dijo, ando más en ropa deportiva que en ropa de vestir. Y hablando ahí de equipos, ahí hay una asignatura pendiente con los guerreros. ¿Asignatura de qué? ¿No le gustaría dirigir un día? Fíjate por que acá? esa es una parte muy importante, porque a mí me ha tocado ser parte de la formación de muchos jugadores. Me tocó trabajar en CECIFUT 10 años, 12 años. Y me tocó ser parte de la formación de Oribe Peralta, ir a buscar al Cepillo a su casa, irlo a invitar al entorno que teníamos en CECIFUT, ir a hablar con la mamá de Negro Medina, que en paz descanse, para que nos lo llevara también allá a CECIFUT. Me tocó la Chofis, que vive en la Eduardo Guerra, que también ese día me acompañó el Negro Medina, para convencerlo de que estuviera con nosotros ahí, del tipo de entrenamiento que iba a llevar diferente en ese entonces. Entonces me ha tocado Rodolfo Salinas, que llegó solo. Él llegó con su mochilita esa de ver, hermanos, esas que traes el morralito, y él llegó a pedir una oportunidad. Un jugador que es de la Bella Unión. Yo recuerdo, tengo una anécdota mucho de Rodolfo cuando se fue a hablar con su gente, nada más había una banquita ahí en la Bella Unión. No, ahí espérenme en la plaza. La plaza era una banquita. O sea, una banquita así como que estaba sentado, Sí. y lo demás tierra y todo. Entonces digo, ahora que ya eres jugador, pues ya es una placita con bancas donada por Rodolfo Salinas aquí Todo. al pueblo de la Bella Unión. Tanto, ni una cosita así. Pues sí, algo más. Ese es de Necochea, Seafood, ¿no? Sí, es un proyecto que me tocó iniciar con el ingeniero Salvador Necochea. Cuando El estaba ingeniero de- Salvador Necochea. Con el Santos Laguna. Sagui. Él vende Santos y después él siempre ha tenido la inquietud de la parte formativa, y me toca a mí iniciarlo. Yo me retiré de Santos y empecé a trabajar en la parte formativa en fuerzas básicas. Después renuncio a Santos y me voy a trabajar a armar todo lo que fuese Seafood. Y supongo que el máximo referente de Seafood ha sido Oribe Peralta, ¿no? Tentativamente, porque el Negro Medina Si también nos vamos ha sido bueno, pero campeón. A dimensiones de. A dimensiones de popularidad, medalla cosas así. olímpica, Pero los medalla, Sí, olímpicos, tal vez, tal vez. mundiales. pero han sido campeones los dos, les ha tocado ser campeones. Pero ha habido jugadores también relevantes que no han corrido con la fortuna. En esta situación tú puedes tener todas las condiciones, pero si el de arriba te bendice y te dice ahí estás. Puedes tener 0 condiciones, como uno le tocó llegar, fue de mucho, dale y dale, de machete. Entonces uno tiene que saber que llegó por la parte de la decisión o del carácter o la personalidad. Sí, jugadores que más por la garra, por el... Sí, Sí, sí. sí. Porque supongo que talento pues lo deben de tener todos, ¿no? Sí, Para ya nosotros, pararse a un nivel profesional. claro. Y ya Claro. después ahí, el carácter y todas esas Eso, cosas. el talento no te dice que vas a ser un Sí. jugador estrella. El talento ya no es suficiente. Ya no es suficiente para allá. Hay un libro de básquetbol que habla una persona, un entrenador muy connotado, donde dice que el teléfono ya no es suficiente para ser la gran figura. Ya tienes que estar supeditado a jugar en equipo, tienes que estar supeditado de que los deportes en grupo se ganan en grupo. La diferencia te la van a dar las cualidades un Messi, un Cristiano, que tienen algo muy diferente. Un Pelé en su momento, un Maradona en su momento. Y siempre la pregunta que nos hacemos, ¿Maradona andaría jugando bien o andaría dopado siempre? Pero las condiciones no se las vas a quitar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque si fuera así por eso, a lo mejor uno se pone muy loco y no le va a salir lo que le salía a él. Oye, y bueno, pasando con eso, los 3 mejores jugadores que enfrentaste en el campo. Hay un jugador peruano que a mí me tocó, y para mí Julio César Uribe. Un jugador peruano de mucho carácter. Yo me acuerdo que la primera fui y lo choqué y parecía que le estaba pegando a la pared, y luego fue y me arremangó. Y me hice el güey, como que no me dolió y todo, y después dije, no, nada más así atrásito. Un jugador con una calidad impresionante. Otro jugador con una calidad, muy buena calidad para jugar, Antonio El Negro Santos.
pero tenía una dificultad de que no le gustaba que le metieras pata. Cuando le metías iba a las orillas, a mí me convenía porque mi terreno era el centro, Sí. por la parte. Hay otro jugador que te puedo decir que tiene unas condiciones, Ramón Ramírez. Un cambio de ritmo impresionante que te dejaba el jugador, te encaraba y ¡pum! Tenía un arranque rapidísimo. Son jugadores muy desequilibrantes. Me tocó jugadores también que eran de mucha garra, de mucha entrega y que te imponían. ¿Como quién? ¿Como quién? Como Alfredo Tena, que no era muy dotado, pero era un líder que te acomodaba, que te organizaba y que te lideraba todo un grupo, y que era el primero que se ponía al frente cuando se hacían los pleitos. Y si no, ve las broncas con América Chivas, era el primero que agarraba y era el primero que andaba. Entonces sí, era un líder muy nato y es una persona muy querida en Cuapa. Yo a las veces que me toca ir con Morelia en 20, nos ponemos a platicar con el flaco, y muy bien, tengo muy buena relación. Otro de los que también no era muy dechado técnicamente, pero que siempre se la creyó, era el Vasco Aguirre. El Vasco Aguirre me tocó jugar. El Vasco Aguirre era de muchas garras, de muchos huevos. Vasco. Pero limitadito. Pero limitador, pero él se la creía que era. O sea, tú te la crees tú. Claro, Oye, pues este es malísimo, pero se la cree, cabrón. Ese tiene una diferencia de que él se la cree, tú tienes un talento, tú no te la crees. Y ahora, ahí con muchísimo talento que le ha tocado jugar, Que de vea, verdad lo vi en el entrenamiento y dijo, este compadre lo sacaron. no hay muchos jugadores. No hay. Hay muchos jugadores en el fútbol mexicano que tienen un talento impresionante. Desafortunadamente, su entorno familiar, nos vamos a su entorno familiar, son de padres separados, de hijos abandonados, de padres con problemas de alcoholismo, de drogadicción. Hoy en la actualidad estamos ante una fase muy, muy jodida con los muchachos. No hay parte que no llegues al vestidor y todos estén con el celular antes de un partido. Yo les tengo prohibido, muchachos tienen 10 minutos para hablarles a sus viejas. No es posible que a las 7:30 que los cito en el vestidor por jugar a las 9 estén con el teléfono. Sí. Y yo nunca he sido muy respetuoso de las habitaciones, no me gusta, respeto la privacidad del jugador. Pero el doctor me cuenta cómo están con sus audífonos, con la tablet, chateando, están en otro entorno, y antes no era así. Antes me tocaba con Parra y, oye Parra, nos toca marcar al Hermosillo, ponte listo, porque va muy bien por arriba, de espaldas tú vas, le das una, voy y le doy yo otra. Entonces ya había una sociedad que hacíamos. Ya se mentalizaban antes. Ya nos mentalizábamos antes, oye, a este jugador le gusta esto, dale tú primero. Y hoy no, hoy nos hace fabuloso. Mira qué caño hizo, y nos festejamos un caño como si hubiéramos ganado la final. O una barrida. O una barrida. No, Arroba pollo. pero el pollo, la mentalidad que tiene el pollo es impresionante, ¿eh? Se la No cree, es un- sí se la cree. Claro que se la cree, tú Porque míralo. está limitado también. Pero ya se fue a Italia, le atoró, Sí, le claro. invirtió. O sea, a mí esos jugadores, había un jugador, Gandolfi, que jugó en Jaguares, Sí. un jugador que era lentísimo, era tiempista, y cuando tenía la oportunidad te puteaba y te Cuando y te te ordenaba agarraba. y te alineaba, y esa era su virtud. Y siempre jugaba y cobraba bien. La patada precisa. Justo, siempre tenía que estar preciso. Entonces tú te vas dando cuenta, los olores dentro de la cancha son impresionantes. Cuando vas y le das y te da, dices, ay cabrón, nos vamos a dar. Pero cuando le das y dices, luego te da el olor, el aroma, y dices, ya te chingué, güey. A la siguiente otra vez. Entonces esa parte tienes que tener muy claro. Hoy en la actualidad los niños van y festejan un gol y están así. Y van a la tribuna. Le digo, ¿por qué no le hacen así? Van a la tribuna así. Se lo voy a festejar. En vez de festejar con el grupo, observa los festejos. Ya no hay esa unión de que todo el grupo va. Cuando veas un equipo de un festejo, de una anotación incluso hasta de fútbol americano, una anotación de gol, ve los festejos y ve la posición en la que van los equipos. Sí. Cuenta mucho. Te da un dato muy interesante en el ambiente que hay en el grupo. Hay jugadores que meten un gol y lo quiere agarrar uno para festejarlo y le avienta el manotazo y se va solo a festejar. Sí. Entonces, es primordial. Es primordial, Un son buen equipos de ambiente. conjunto, un buen ambiente. Ahora le toca a usted enseñar esa parte, pero ¿cuál fue el técnico al que más le aprendió? Yo tuve muchos entrenadores y de todos aprendí bastante. Tuve entrenadores de selección nacional y yo no puedo hablar de ninguno, porque tienes que aprender de todos. Y esa parte es la que yo tengo que valorar y tengo que enseñar, y tengo en la parte formativa que tengo que inducir. La garra siempre tiene que existir. Y no de personas, sino de esa temática de qué es lo que más... O sea, ¿quién le enseñó ese de que no tienes que tantearlo para ver si a este lo vas a ablandar? Entonces ¿Tienes yo le hacía así. experiencia? Yo lo solía.
Uy, este culito, ahorita me lo voy a chingar. Yo sabía que el Negro Santos, si le empezaba a dar, se me iba a la orilla. Pero si no le daba, me iba a hacer un desmadre. Sí. Lo iba a dejar. Yo sabía que a Juan Carlos Veras le tenía que estar arranque y arranque el pelo, porque ya está pelón. Y hay una revista de Penalti que dice, el jugador que más te costó jugar, uno de Torreón, el loco. Pasaba y le agarraba el pelo, pasaba y le arrancaba. Y siempre lo sacaba de quicio y volteaba, ya me veía. Entonces esa parte tú la tienes que ver, tú tienes que ver tus fortalezas que tú tienes y cómo sacarle provecho a esas fortalezas dentro de la cancha. Tú tienes que tener un olfato. Yo te lo voy a poner muy claro, a la edad de ustedes. Van a un antro y ¿qué es lo primero que hacen? Llegan, se paran y empiezan a escanear. El radar. El radar. Puta, aquellas viejas se ven bien, pero me va a tocar gastar. Puta, esta es una entrega inmediata. Estas acá. Entonces no le vas a invertir y aquella sí. Entonces tú te vas dando cuenta a dónde vas, a dónde quieres girar. Es lo mismo. ¿A qué vas a un antro? ¿A esconderte? Pues vas a ver, vas a empezar a ver qué vas a socializar. Ok, soy feo, pero si soy feo y amargado, pues estoy jodido, ¿a qué voy? Pero si soy feo y alegre y le hago reír, la convenzo y ya chingué. Entonces soy muy guapo, pero soy muy bueno, voy a ser puto. Entonces esas son las partes que uno... Y la mujer, no te creas, la mujer es más lista que uno. Ahora me toca trabajar a veces con la femenil, las niñas... Pongo un trabajo de un drill y las niñas tienen mejor recepción de lo que les estás diciendo para ejecutar. No tienen la ejecución de un hombre, la fuerza y la velocidad, porque es otro tipo de musculación, es otro tipo de ¿cómo te puedo decir? De condiciones. De condiciones a la de un hombre. Pero te capta el trabajo, en cambio, haces un drill y ¡ey! Así, ¡ey! La recepción, ¡oy! El control, ¡oy! El golpeo. Entonces, y con las niñas no son muy receptivas. Y el hombre no. Y la niña siempre nos va a llevar ventajas en todo. Porque ella te va a decir cuándo abrir una pierna o cuándo no va a su abrir. cuerpo más preciso. Más preciso. En el, bueno, Sí, dime. en el 2013 le tocó ser campeón con Santos Sub-20. ¿Cómo fue ese título? Ese título fue con el equipo más joven que haya ganado en 20 y lo tiene Santos con nosotros. Porque esa categoría era 93. Para nacidos en el 93, yo traía, el portero era el Wiguas, 95. Lateral por derecha tenía César Bernal, que era 95. En la central tenía Oscar Bernal, el asesino, que era 95. Tenía Ceballos, que era central, 94. Tenía Lozoya, que ahorita juega en Veracruz, que era 93, 1. En medio tenía Ulises Riva, que era 96. Para 93, son 3 años. Tenía a Herbert Robinson, que era 96. Tenía... Por el lado izquierdo tenía Tobar, que era 96. Por el lado derecho tenía a Gael Sandoval, que era 95, y a Pepe de la Tejera, que era 93. Entonces es el equipo que ganó el título con el nivel de promedio más joven. Y casi la mayoría de esos jugadores han jugado en primera. Ahorita nos comentaste varios jugadores campeones de esa etapa, y después en 2015 Santos repite con las dos, con la 20 y la 17. Pero luego muchos se van perdiendo o no llegan al primer equipo, o se van y se pierden en estos préstamos infinitos. ¿Qué es lo que pasa con los jugadores jóvenes en México que batallan para consolidarse en los primeros equipos? Es la mentalidad. Si tienen la oportunidad. La mentalidad. Muchas veces tú tienes que... Ahora sí, muchas veces tú quieres jugar en tu estadio, con tu ciudad, con tu gente, con tu familia. Yo quisiera haber jugado en primera con Tigres, en el Volcán, donde sabía que siempre iba a estar lleno el estadio, con mi familia, con mis hermanos, con mis padres, con mis primos, con mis amigos, con mi barrio. Y no me tocó, pero mi barrio iba cuando jugaba con Santos contra Tigres. Entonces, hay una cosa muy importante, la mentalidad. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Y cuánto tiempo te das para tenerlo? Eso es muy efímero. Tú tienes que saber las capacidades futbolísticas son por temporadas, son por etapas, y depende mucho de la mentalidad que tú tengas para poder lograr tu objetivo de tus sueños. ¿Qué te tienes que proponer? A mí en mi carrera me ayudó mucho el irme a vivir al DF 6 meses para jugar con la reserva de allá centro. Me tocó mucho irme a jugar a tercera y a segunda, y me tocó cuando me vine para acá consolidarme en Santos. Tigres, si no hubiera existido Tigres, no me hubiera formado en Santos, hubiera desaparecido.
Pero por eso te digo, Tigres es mi parte formativa y Santos es mi parte en la cual yo me realicé como jugador profesional. Entonces está en la cabeza que los chavitos se nos quedan y de repente no explotan. Pues Santos campeón, sub-17 2005 y que fue 2000. La última aquí que le ganamos a Alemania 3-2. ¿Qué año fue? 2011. 2011. Y de repente no pasó nada. Sí, Julio Gómez. Todos fueron como 4 Muchos, 5. me ha tocado muchos jóvenes que se han perdido. De los campeones con Chucho Ramírez, de los campeones con el Potro. Sí. Y llega una parte donde hoy en la actualidad te puedo decir una cosa y me ha tocado vivirlo y lo puedo decir. El papá está esperando que su hijo sea jugador para que lo saque de su entorno familiar. Eso es muy jodido, porque el papá ya vivió su etapa, no logró canalizar o lo que tú quieras, y el papá es el más obsesivo por manejar la carrera de su hijo, el más obsesivo por cobrar por su hijo, el más obsesivo con su hijo. Tengo ahorita en 20 varios jugadores en Morelia que no han sabido aquilatar porque no, es que yo tengo que... A ver, vamos a ponernos, yo les hago una pregunta. ¿Quieres llegar a primera por fama y dinero o quieres llegar a primera para consolidar un sueño que tú tienes de disfrutar un partido, de tener esa parte? Y todos me dicen que fue por fama y dinero, para ayudar a su familia. Y esa parte es muy jodida. Cuando tienes esa parte es muy jodido, es muy feo. Y el papá hoy se hace hasta representante del hijo. Neymar, por ejemplo. Y de muchos, y en el fútbol mexicano de muchos, que se han perdido, muchos que se han perdido. ¿Por qué? Porque el papá es el más obsesivo en que su hijo tiene que llegar, pero ¿por qué no a su hijo no los encaminan y no los llevan, no los preparan mejor? Yo recuerdo que Shaquille O'Neal era muy malo para tirar de punto abajo del arco, ¿verdad? De tiro libre. Sí. Y él por su cuenta contrató a una persona para que lo concentrara a esa parte. Llegabas en contra de Shaquille y foul, ya sabes que de los dos va a fallar los dos, cuando mucho mete uno. Entonces esa parte la fue canalizando él, porque él se preparó. Tenemos otra mentalidad y nosotros no. Nosotros lo que pensamos es tener fama y dinero. ¿Qué es fama y dinero traer? A lo mejor el calzón Calvin Klein, el original, que cuesta $1,000, pero ahorita el clon te lo venden en 150 y es lo mismo, te tapa lo mismo. Nada más que aquí se te sale y Calvin Klein, ay, mira, traíamos baloncito, traíamos de los frutitas. Sí. Y te tapaban lo mismo. Terminan igual. Entonces los clubes europeos nos llevan de corbata. En la parte, fíjate, te voy a contar, a mí me tocó el primer campeonato con Santos, de toda la institución. Santos había fallado mucho en varios finales, con América no había sido campeón en categorías juveniles, o de fuerzas básicas, sub-20, sub-17, sub-13 o sub-15. Siempre sabían que a mí me tocó ser el primer campeón. Y siempre dicen que el primer novio es el que cuenta, ¿verdad? Porque después se viene por decir. Entonces, esa es la parte que me tocó a mí. Me siento muy orgulloso porque se canalizaron varios jugadores que hasta la fecha tenemos mucha comunicación con muchos de ellos. Y muchos se acuerdan de la vez que ganamos la fecha. ¡Hey, tierno! Otro año más, hay que celebrarlo cuando nos juntemos. ¿Dónde andas? Ando acá. Unos andan en Tampico, andas en diferentes lados. Pero es muy bonito porque muchos de ellos lograron objetivos, no se han consolidado aún, pero están ahí, en la plataforma. Y lo que me dices, cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho adaptarte, qué quieres, cómo lo quieres y de a cuánto lo quieres. Es complicado. Es complicado. Sí, pues no todos los chavitos van a poder despuntar en la primera división. Con tanto extranjero, por cierto, ¿qué piensa usted de ese tema? Es muy jodido. Que de repente La liga se jugadores canaliza más por el extranjeros. jugador extranjero para poderlo vender. Tenía esa prioridad de tener un jugador extranjero brasileño, colombiano, argentino, chileno para poderlo generar, venderlo al fútbol europeo o a otro lado, que te canalice. Ruiz Díaz no te costó ni $1 millón. Ruiz Díaz, ni $1 millón te costó y se vendió en 10. Entonces te generó una situación y venía sin cartel el chaparro. Pero ¿no sale mejor crear un jugador que pues ya te está costando tener fuerzas básicas porque así tienes que tener la fuerza y tal? Y después lo puedes vender y luego es mexicano. ¿Y por qué el club mexicano no Te voy a se decir arriesga a por esas qué. cosas? Porque no creemos en nosotros mismos. No creemos en el mexicano. Tuve al Orejón, a Herrera. La vez pasada se negó a venir y a situaciones, Carlos Vela. Entonces, jugadores que dicen, ya ven otro entorno ellos. Se les olvida que su raíz es aquí, se les olvida que su fútbol es aquí. El día de mañana que estén pensando en el retiro, lo que van a querer es venir a generar un buen contrato. Bueno, Gio en América,
Otro contrato como el que ganó Gio en América no lo vuelve a tener en ningún lado, ¿eh? Y vamos a ver si le va bien en un año, ¿eh? Y a ver quién se lo va a comprar a América, ¿eh? O Ochoa, Ochoa. que gana, bueno, ahora Keylor se fue al París, pero en el momento en el que estuvo en América, el contrato que lo trae de regreso es superior a lo que le pagan a Keylor en el Madrid, después de ganar 3 Champions seguidas. No sé, ahí sí el enemigo del fútbol mexicano es el propio fútbol mexicano. Somos es el mismo problema de lo que hablamos, que me dices de los extranjeros. ¿Por qué al extranjero se le damos toda la oportunidad? Yo a veces me vienen a traigo un chileno, Ariel, muy buen jugador, excelente jugador, pero no detona. Y el club lo quiere tener porque lo quiere vender. Y ya me lo dijo, chavito de 20 años, va a cumplir 20 años. Y se cree más en el jugador extranjero para poder hacer negocio. Por ejemplo, ahorita hablaba usted de Orlegui Deportes y que el negocio está, pero a la perfección. Es un negocio. Cada 3 años se venden a todos y otra vez campeones y así, cada 3 años igual. Tal vez eso le pueda hacer mal al fútbol mexicano porque, no sé, otros equipos ven que al Santos le va tan bien haciendo lo que hace y que de repente escautea chavitos de otros países baratísimos y los vende a 30 veces lo que les costaron. ¿Le podría hacer mal eso también? Tentativamente, mira, yo te voy a decir ahorita, vamos con los laterales de Santos. ¿Quiénes son el lateral por derecha de Santos? Orrante. ¿De qué crees que se inició Arreante? Extremo. De volante por fuera, ¿verdad? Sí. Vamos por Arteaga. Yo le digo La Llorona porque me tocó tenerlo ahí, porque cuando íbamos a jugar a Guadalajara y que no iba a jugar lloraba. ¡Ah, Llorona! ¿En serio? ¿Vos Tienes hasta 16, 17 años. Y lloraba. Niño. Lloraba porque lo iba a ver su familia, es de Guadalajara y empezó a poner, yo le decía La Llorona. Entonces ese niño era volante por fuera. ¿De qué juega? Lateral. ¿Cómo llegan los dos? Uy. Enorme, Porque ¿verdad? mejor hacen- Son 2 aviones, ¿verdad? La verdad, sí. Te pisan el área, ¿verdad? Constantemente. Totalmente. Entonces, Metió gol, Orrante. ahora te voy a decir qué equipo se va a interesar en ellos cuando acabe el torneo o dentro de un año. Orrante ya está grande. El AME, ¿no? Sí. Pero es un jugador. Vamos a hablarnos en proporciones. Dime otro lateral por ¿Así? derecha. Así. No, Ahorita no, actual. tosco. Entonces, ¿qué club? Mozo, de Pumas. ¿Qué? Mozo el de Plumas. Y entre comillas, ¿eh? Sí, entre El otro día estaba viendo jugar al de Tigres, a este muchacho, a Chaca. Jürgen Damm. Ah, Jürgen. Jürgen Damm. Jürgen. Jürgen Damm gana más de $1 millón, gana mucho más para tirarte centros por fuera. Mal. Para tiro esquina. ¿Qué pasó, hijo? Aquí se ponemos pausa, ¿no? Sí, ponle pausa. Pues, no. Bueno, Estamos hablando del jugador mexicano. ¿Por qué hay tanto extranjero? ok. Sí, de que Santos tiene buenos laterales, porque yo planteaba de que pueden copiar tus equipos el modelo de Santos. No, Ese pero el es que Santos hay ahora. equipos, por ejemplo, América, su prioridad no es la formación. Entonces, si ya ve a 2 laterales, por ejemplo, Jorge Sánchez también es lateral Ah, de aquí, él sí debería entonces va a tener ver más proyección. que ya está un lateral formado, pues me lo llevo, porque a él no le interesa que tenga 25 o 29 años. Si me rinde 3 torneos bien, ya cumplió las Águilas. No es una formación. Las Águilas es el equipo que más ha vendido jugadores a Europa. Sí, Sí. Todos los Y ingleses viene tienen- Córdoba. sí, ahí va Y bien. vienen otros jugadores que yo los he visto. Ahí van por buen Sí, camino. pues tenían como 60 millones de ingresos, una cosa así, ¿no? Se está haciendo un buen trabajo en América. Pero perdió 3-0, perdió No, sí, 3-0. no, ¿Cómo eso- le va, ves? Pero Yo soy santista a morir. Eso no lo puedes juzgar. Eso, no. Pero, a ver, rápido. Santos se mira de talentos. Acabas de hablar otra vez que hay otro lateral allá que es cantera. Sí. Y no sé, bueno, ahora sí, ¿no? Parece que este Arteaga, por ejemplo, Ulises Rivas, que está de titular, ¿quién más es canterano del Santos? De Santos, pues No nada sé. más ahorita. Ahorita no. O sea, nada ¿por más. qué no se... Carlos Acevedo de consolida suplente. Bernal, Aquí Oscar en el Bernal. Oscar Bernal, pero él está en Colombia, está aquí. No, ya volvió, ¿no? Ya Pero volvió. jugó en Colombia un rato. Sí, El lateral que vendieron, el que era titular, Angulo. América. Angulo. Angulo Atlas. era lateral por izquierda o central también. ¿Era canterano Atlas, también? Sí, Ok, pues ahí van, ¿no? O sea, Ahí van. está despegando. ahí viene. Pero bueno, Julio, para ir cerrando, nos gustaría que nos dijeras tu 11 histórico, sin importar si está retirado, si sigue activo.
nacionalidad, lo que sea. Tu 11 histórico, así que tú digas. Puede ser personal, sabemos que es una No, pregunta sí, muy sí, sí. correcta. Mira, portero, Osvaldo Sánchez. Osvaldo de portero. Osvaldo de portero. Lateral por derecha, ahí en ese entonces yo me quedo con mi compadre Felipe Amezco, y no porque sea mi compadre, Ok. era un guerrero matón. De centrales, ¿qué te puedo decir? De centrales te puedo decir que yo tuve a Pedro Muñoz, agresivo, y me gustaría que estuviera con Romero, que un jugador más fino, o sea, un duro y uno fino. Lateral por izquierda, ¿qué te puedo decir? ¿Mande? Ramón. No, a Ramón lo pondría de volante. Lateral por izquierda, a mí me gusta ahorita este muchacho de Arteaga. En serio. Arteaga. En serio, me gusta. De contenciones a mí, sin ponerme yo, me pondría yo. A mí el mejor contención es el Turco Apud. Cuando yo salí de Santos, cuando yo terminé mi carrera en Santos, el Turco empezó a jugar esa posición impresionante. Lo que te transmite en transiciones al ataque, en conducciones, en pases cortos, te daba una fisonomía muy diferente al Turco. Volante por izquierda, en 1-4-3-3, te voy a hablar del contención fijo, el Turco. Con salida tenía a Ramón por derecha, por izquierda, y teníamos de volante por derecha. Ay, ese volante por derecha ¿Quién? a mí me gustaba Nico Ramírez. Y no es porque sea parte de Ramón. Por volante por izquierda, obvio que el Pony. El 9 yo tendría a Jared y Juan Flores ahí de suplente. Y volante por derecha Suplente, vamos. tendría a Dolmo Flores, Dirigidos por. dirigidos por la Banana Ortiz, puro lagunero, papá. Perfecto. Bueno, Julio, pues un placer No, un gusto. haber contado con tu participación ahora. Encantados de en un futuro volver a retomar otros temas, que hay anécdotas de sobra para irnos No, de largo, claro. ¿eh? Hay muchas anécdotas, jóvenes. Sí. Otro día estaremos ahí pendientes. Perfecto. Muchas gracias. No, a ustedes, Muchísimas jóvenes. gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Siempre un gusto que hablar con un DT en proceso todavía y aparte amante de esta tierra que menciona decía. No, yo soy lagunero, papá. Ah, vámonos. Gracias. Un gusto, señores, muchas Muchísimas gracias. gracias.